Versículo 1 entonces. 9:1. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, esculpió en el suelo, hizo barro con la saliva y se le untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Padre, gracias te damos una vez más, alabamos a tu nombre, glorificamos a ti por tu palabra. Esta palabra que es viva y es eficaz y es más penetrante, Señor, que espada de dos filos. Que ella haga esto en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, a su paso, no nos da la dimensión de tiempo nuevamente, como es muy característico acá en este Evangelio de Juan. No nos da la dimensión de tiempo. Esto pudo haber sido, luego después del capítulo 8, la salida de Cristo del templo, donde él estaba enseñando y quisieron lapidarlo, y él se ocultó y salió del medio de la gente, pero también pudo haber sido tiempos después. Hay quienes consideran, por ejemplo, que hubo bastante tiempo pasado entre el capítulo 8 y el comienzo del 9. El hecho es que Jesús en determinado momento está pasando y ve a un hombre ciego, y era ciego de nacimiento. Un hombre que jamás había visto la luz, jamás había visto quién eran sus padres, o las características de sus padres, características físicas, no sabía bien de los detalles así de Jerusalén, del propio templo donde era colocado, donde él se sentaba para pedir limosna. Él no sabía exactamente cómo era, porque era ciego, y era un ciego de nacimiento, nunca había visto. Entonces está allí, a semejanza de aquel hombre allá de Hechos capítulo 3, que está a la puerta del templo también pidiendo limosna. Puerta del templo casi siempre es un lugar muy usado para eso, porque es donde la gente entra y sale, pero no solo por el entrar y el salir, sino porque uno entra un poco sensible y a veces sale más sensible, ¿no? Porque vio, si es un templo de carácter católico, por ejemplo, vio estatuas, santos, en fin, todo eso, y sale de allí un poco compungido en el corazón, y entonces las moneditas que tiene ahí en el bolsillo deja con la persona que está en la puerta. Por eso, andando por la ciudad vieja, por ejemplo, frente a los templos, está la gente allí en la puerta, ¿no?, con sus dificultades físicas, esperando una limosna. Es lo que pasaba acá, es lo que pasa en Hechos capítulo 3, donde Pedro y Juan, ¿no?, que van llegando para las oraciones en el templo, y allí está un hombre pidiendo limosna, un hombre con un problema serio en la pierna. Y Pedro dice lo que sabemos allá: mira, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que nosotros tenemos, esto te damos en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre se puso
parado y empezó a andar y siguió a Pedro y a Juan, y se va a desarrollar toda una confusión allí junto a las autoridades del templo. Acá está también un hombre en la puerta del templo. Nos llama la atención el versículo 2, la actitud de los discípulos. La actitud de los discípulos, ¿no? Al ver el hombre ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntaron. Los discípulos se dirigen a Jesucristo con una cuestión teológica, con una cuestión de cuño teológico, de carácter teológico. Es decir, algo les llamó la atención en el hombre que está pidiendo limosna porque es un ciego y socialmente hablando este hombre no tenía ninguna oportunidad. Entonces, la condición casi que le es impuesta a una gente, a una persona en esta situación es esa de estar pidiendo limosna. Los discípulos ven eso y algo les llama la atención. Pero no es la condición del hombre en sí. No es la dificultad que el hombre tiene. No es el hecho de que el hombre jamás haya visto la luz, por así decir, de manera física hablamos, sino que es una cuestión teológica. Y ellos preguntan a Jesús: Jesús, maestro, rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Y ellos dan algunas posibilidades a Jesucristo, ¿no? Te vamos a facilitar la vida, Señor. Sabemos que teológicamente hay muchas complejidades, hay muchas cuestiones difíciles. Acá hay una, pero te vamos a facilitar la vida. ¿Quién pecó? ¿Fueron sus padres o fue él? ¿No? Acá queda más fácil entonces para el maestro, para el rabí, poder solucionar este problema teológico en el cual los discípulos se fijan. El problema teológico tiene que ver con un tema de causa y efecto. Este hombre está así, es ciego, y para que él esté así, en esta condición, alguien tiene que haber pecado. Él está cosechando los frutos del pecado, que puede ser de él o puede ser de sus padres. Entonces, Señor, ¿quién fue que pecó? Ayúdanos a entender este problema teológico serio que tenemos acá. La seriedad no es la ceguera del hombre. La seriedad no es que el hombre no ve. Y por no ver, este hombre tiene dificultad de trabajo, de hacer su propia plata con su trabajo y tiene que estar en la puerta del templo pidiendo limosna. No es esa la dificultad para los discípulos. La dificultad es solucionar un problema teológico de quién pecó. Si fueron sus padres o si fue él. De alguna manera, y hemos hecho hincapié en esto acá, nosotros tenemos claro por la Biblia que todos pecaron. Todos pecaron. Romanos capítulo 3, 23, que ese es aquel versículo clave que entra con Juan 3, 16, ¿no? Porque Dios amó al mundo de tal manera, y así sigue, y ahora Pablo en Romanos escribe este otro versículo tan famoso, porque todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. El mismo Pablo va al capítulo 6, versículo 23, y dice que el salario, el sueldo, la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Tá? Porque Pablo no está hablando apenas de un problema, sino que está resaltando el problema para que la gente valore la solución. Porque no hay solución que sea valorada si uno no entiende la dimensión del problema, la seriedad del problema. Entonces Pablo dice, mira, el problema es serio porque el pecado generó muerte. Pero ¿en quién generó muerte, Pablo? En todos, porque todos pecaron y están separados, alejados de la gloria del Señor. Entonces es un problema común a todos los seres humanos. Porque en Adán, va a decir Pablo, en la misma carta a los Romanos, capítulo 5, en Adán todos pecaron. Y por el pecado entró la muerte. Por el hombre entró el pecado, por el pecado entró la muerte. De manera que todos pecaron. Entonces, hay ya una respuesta para el tema, pero es una respuesta general, no es eso lo que los discípulos están queriendo saber. No es, por supuesto que Romanos todavía no está acá como carta, pero no es esa cuestión teológica de que todos pecaron y están alejados de la gloria del Señor. No es eso lo que ellos están preguntando. Están queriendo saber de la culpa específica por aquella ceguera, aquel problema específico, es lo que ellos están queriendo.
Hay un punto central acá y es un hombre ciego. Y para que este hombre haya nacido ciego, alguien pecó y como resultado del pecado, esta es la factura. Es eso lo que ellos quieren saber. No está hablando de la generalidad, porque esto nosotros sabemos. Todos pecaron y están alejados de la gloria del Señor. Ellos están en un extremo y nosotros como sociedad nos fuimos a otro, ¿no? Ellos quieren saber de quién es la culpa, porque ellos tienen conciencia de que el pecado genera consecuencias. El pecado genera consecuencias. Y la manera de enfrentar las consecuencias, aceptándolas, o de alguna manera pudiendo remediarlas, hacer paliativo sobre ellas, es encarando el pecado. Nosotros nos fuimos a otro lugar. Nosotros nos cuesta mucho asumir que el pecado tiene consecuencias, principalmente si se trata de nosotros. Por eso casi siempre estamos buscando ¿qué? Culpables. Los discípulos buscaban porque tenían la plena conciencia de que un error conduce a una consecuencia. Entonces ellos quieren saber quién fue. Pero nosotros casi nunca aceptamos que tenemos culpa. Hay una película argentina de 1950. Se llama La culpa es del otro. Las imágenes están, porque parece como que fuera de Chaplin. No es muda, pero es bien antigua. 1950. La culpa la tiene el otro o la culpa es del otro. Se llama la película. Y tiene que ver con exactamente eso. No mirar hacia uno mismo y decir el problema fue lo que yo hice mal. Lo que yo hice mal. Ahora en las murgas, una de ellas tenía que ver con eso. La culpa la tiene el otro, cantaban. No sé si curtidores de hongo, no sé quién era, pero decía, la culpa la tiene el otro. Y claro, está haciendo una referencia en el ámbito gubernamental. Entonces, ¿de quién es la culpa de los problemas que tenemos ahora? Del gobierno anterior. Pero en el gobierno anterior, ¿de quién era la culpa que tenían? Del otro anterior. Y del otro anterior, ¿de quién era la culpa? Del otro anterior. De manera que jamás yo tengo la culpa, siempre tiene el otro. El otro. Y como el otro es algo muy subjetivo, porque ¿quién es el otro? El otro es el que estuvo. Pero el que estuvo también dijo que el problema era del otro. Entonces el otro se convierte en el chivo expiatorio de nuestras responsabilidades que deberíamos asumir. Es el chivo expiatorio de mi culpa. Siempre está en el otro. Y seamos sinceros, nosotros como creyentes hacemos eso todos los días. La culpa es de la iglesia, la culpa es del hermano, la culpa es de la hermana, la culpa es del diácono, de la diaconisa, del instrumento, del aparato, del no sé qué. La culpa la tiene el otro. Porque el otro, de alguna manera, está para eso, para ser el otro que no soy yo. Y si no soy yo, no tengo responsabilidad sobre la cosa que el otro hizo. Muy sencillo. Pero es complejo. Es complejo porque el no asumir culpa también significa no solucionar el problema. Que la solución es el otro, porque ¿quién es el otro? Depende del otro que dijo que era el otro. Y nunca se llega al que es el responsable. Y ese es un problema muy común nuestro como sociedad. En los estudios que estamos haciendo, y como paréntesis, hay varios hermanos que no se prontificaron todavía. Convocamos los hermanos que todavía no empezaron los estudios, eso de discipulado, que busquen un horario, que busquen un día para que empecemos. Hay varios que empezaron, hay varios que no. Pero todos, que busquen un tiempo para que podamos hacer. Pero ahí hay un tema que tratamos sobre la responsabilidad moral del ser humano, que se está liquidando, lapidando completamente en nuestro medio. Pero el ser humano es un ser esencialmente moral, porque es un ser que refleja la imagen y la semejanza de Dios.
Es el único ser sobre la faz de la tierra que tiene la capacidad de discernir con razonamiento y que no está condicionado y sus actitudes son actitudes porque están condicionadas. Como um gato que lhe dá comida a caô e nunca mais se vá, pero não é porque te ama, é porque comeu. Somos gatos também muitas vezes, não? Nos encanta estar em uma casa onde nos dão comida. ¿No? Volver al lugar donde fuimos tratados bien, pero volvemos con conciencia. A las 12 del mediodía vamos a hacer una visita pastoral, porque es un lindo horario. O entonces a las 6, 5 de la tarde, porque sale un café, un bizcocho. Pero esto no es condicionamiento, esto es inteligencia pastoral. Son dos cosas distintas. Ahora, el gatito no vuelve mañana porque encontró la cama vacía y los gatos les gusta la cama. No el sillón viejo, la cama. Entonces, hay una actitud condicionada por instinto, no por razonamiento, tal como tenemos nosotros, porque nosotros somos esencialmente morales, es decir, no hay como excusarnos de asumir responsabilidades porque esto está en nuestra esencia. Ah, pero somos seres caídos, no importa. El ser humano, el hombre, la mujer son seres esencialmente morales y no puede excusarse de las responsabilidades suyas. Y mientras nosotros estemos pasando para el otro la culpa que debemos asumir o la responsabilidad que tenemos que asumir por mi fracaso, no importa cuál sea, no importa la dimensión que tenga, no importa la profundidad que tenga, pero mientras estemos pasando al otro, no encontraremos la solución para nosotros. Es muy importante y es muy serio eso. Aprender a asumir la responsabilidad por nuestros errores. Ahora, ¿por qué? ¿Para sufrir toda la vida con las consecuencias de nuestros errores? No, para ser sanado, para ser restaurados, para poder ser aligerados desta carga. Não é para que esta se transforme e se multiplique em nós, senão para poder mirá-la de frente, encarar as consequências que sempre estão e luego ser aliviados de isso. É por isso que Jesus Cristo disse: venide a mim, los que estão cansados, sobrecargados, los que não assumem culpa, los que estão cansados de todo o peso religioso que se les impõe. Vengan a mim. Para ser que aligerados. Necesitamos isso. Volviendo a los discípulos, entonces, ¿quién pecó, Señor? Si leemos, por ejemplo, salmos, varios salmos, pero entre estes salmos 50, 51, se ve nitidamente la creencia de que el feto ya era capaz de pecar. Y en la tradición judía se creía, por ejemplo, que Jacob y Esaú pecaron ya en el vientre, es decir, que Jacob intentó asesinar a Esaú ya en el vientre, y es por eso que después, ya en la salida, uno va a tener la característica de quien hace trapazas mismo y el otro no, porque había esta creencia de que en el vientre ya está la posibilidad de cometer actitudes de pecado. Nuevamente, não estamos falando de la naturaleza, porque todos pecaram, pero estamos falando de pecados específicos. Então, Jacob já en el vientre intentou agarrar el cordón umbilical e passar en el cuello de su hermano para eliminar o Shashi. É mais ou menos essa a ideia. E por isso os discípulos estão perguntando, porque isto vai passando, quem pecou? Se não foi ele, foram seus padres. Seus padres pecaram e eles estão cosechando os errores de seu padre. E aí entra Cristo. Não disse, não, podia ser fácil, pero não. Dijo, ni ele pecou ni seus padres. E aí complica, ¿quién entonces? Ni ele pecou ni seus padres, respondeu Jesús, sino que esto sucedió para que a obra de Deus se hiciera evidente em sua vida. Volvemos al princípio del Evangelho de Juan e al propósito del Evangelho de Juan. Juan disse que selecionou señales
para que la gente creyera que Jesús es el Cristo y creyendo tenga ¿qué? Vida eterna, vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. En esta selección de señales, Juan incluye la sanación de este ciego. Muchas otras cosas pasaron, pero a Juan le interesaba algunas, y de entre ellas la sanación de este ciego, la multiplicación, la transformación del agua en vino, la resurrección de Lázaro, pero no todo, algunas. Y acá selecciona este ciego. Y Cristo ahora dice, no fue el papá, no fue la mamá, y no fue él mismo. Esto nos hace acordar un otro texto, Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 es un texto maravilloso, porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando acá. Allí, la gente que está pecando como nación, gracias, Aarón, como nación, se está excusando. A semejanza nuestra, a semejanza del ser humano en todas las épocas. Ezequiel capítulo 18, la gente se está excusando. Y dice así, nuestros padres comieron ¿qué? Uvas verdes. Y nuestros dientes están ¿qué? Embotadas. Lo que ellos están diciendo es así, el problema nuestro es el pecado de nuestros padres. Por eso la metáfora, nuestros padres comieron uvas verdes y nuestros dientes están embotados. Estamos pagando por algo que hicieron nuestros padres. El problema acá, profeta Ezequiel, Isaías, que son profetas de ese momento, el problema acá no tiene que ver con nosotros. Entienda la situación, Isaías, Ezequiel o quienes fueren. Entienda, nosotros estamos bien en nuestra caminata. El tema, lo que ves en nosotros, es el pecado de nuestros padres que se pasó a nosotros. Y ahí usa esta metáfora, nuestros padres comieron uvas verdes y nuestros dientes están embotados por causa de lo que hicieron nuestros padres. Y ahí Dios dice, mira, esto no. El alma que pecar, esa morirá. Lo que Dios está diciendo es decir, nadie está pagando por el pecado del otro. Es cierto que pecados traen consecuencias tanto al que pecó específicamente como a todos aquellos que viven nesta sociedade de pecado, neste mundo de pecado. ¿Tá? Entonces, ustedes vieron lo que pasó con una señora acá por Estación Floresta, Atlántida, ¿no? Que la asesinaron. Ella no fue la culpada de ser asesinada. Fueron unos muchachos que entraron con mucha piedad, la apuñalaron, le dieron con un palo, hicieron todo eso. Después la pusieron en una sábana, son muy misericordiosos, pusieron en una sábana y la dejaron. Entonces, no fue ella no salió a pelear en la calle, alguien entró en su casa para robarle algo que pasaba con cierta frecuencia, pero en este día estaba un poquito pasado de rosca y decidieron eliminarla. Es decir, pecaron ellos, tiene consecuencias, 2 están presos, y esto puede complicarse más todavía, pero ella sufrió también porque vive en este mundo de pecado caído con gente que peca y hace la maldad. Esto es importante. Pero lo que Dios está tratando son las excusas del pueblo, allá en Ezequiel 18. Excusas. El problema son nuestros padres. Dios dice, el problema no son sus padres. El problema es ustedes. Ustedes constituyen el problema porque ustedes siguen pecando. Ustedes siguen cometiendo maldad. Ustedes siguen en el mismo camino de error que vuestros padres. Por esta razón, el alma que pecare morirá. Es decir, el pecado será imputado, el error será imputado al que peca. No están pagando por el pecado del otro. Nuevamente, me detengo un cierto tiempo acá porque nuevamente tenemos Abraham, Isaac, Jacob, José. 4 personajes muy interesantes en la Biblia. Abraham, con todo respeto, de las 3 religiones monoteístas en el mundo, tanto el cristianismo, el judaísmo, el islamismo. Respetado en las 3, tal como Moisés. Chamado amigo de Dios.
Pablo lo toma como referencia de alguien que fue justificado por la fe, porque vivió en un tiempo donde la ley dada a Moisés, por supuesto, no estaba, porque Moisés es posterior. Con todo eso, nosotros tenemos en Abraham episodios de mentira. Abraham mintió para livrar su cara. Era un ser humano y dijo, es brava la cosa acá. Decirle achar que sos mi hermana. La mujer era hermosa. A partir de ahí se dice que los hombres empezaron a casarse con mujeres estéticamente feas para la sociedad, para no tener que mentir después al faraón. Pero Isaac no atendió a eso. Y también mintió. La misma mentira, misma que Abraham. Mintió también. Y Jacob es lo que ya hablamos, ¿no? Ya en el vientre ya estaba pasando la pierna en el hermano y proyectando la salida. Esto en la cultura y concepción judía. Y ahí viene José, hermanos, y sus hermanos. Los hermanos impiadosos lo venden como una mercancía. Primero lo tiran en un pozo, después se pregunta con inteligencia, pero en un pozo. Vamos a vender, por lo menos hacemos plata. Ahí viene una caravana de midianitas por el desierto. Y midianitas, ¿quiénes son? La otra cara de Abraham, porque es linaje del otro hijo de Abraham, del primogénito en el caso, pero que no es hijo de la promesa, es hijo de Agar. Ismael. De ahí vienen los midianitas. Y ahora este linaje aquí que viene por medio de Isaac, dice, vamos vender el muchacho que hacemos plata. Y lo vende, se va a Egipto. Y pasa todo lo que sabemos que pasó José. Comienza en el capítulo 37 de Génesis y va hasta el final. Todo. No hay un registro de mentira de José, de engaño, de falsedad. Estando en Egipto tenía todas las posibilidades de decir, estoy lejos de mi papá, de mi madre, estoy lejos de la propia cultura mía, así que voy a aprovechar las oportunidades que me dan acá. Ninguna. Se fue a la cárcel porque rechazó la esposa de Potifar. Se mantuvo en la cárcel porque interpretó sueños, la gente salió y se olvidó completamente de él. El que salió y el que permaneció vivo, porque el otro le fue dado cabo de muerte. Y él se mantuvo fiel. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es de uno. Él no puede decir, mira, mi bisabuelo mintió, era un buen hombre, pero mintió. Yo tengo también ahí una puertita abierta para mentir. También mi abuelo hizo lo mismo, y si mi abuelo, que es hijo de la promesa, mintió, y yo, ¿por qué no puedo mentir estando en Egipto después de todas las injusticias que me hicieron? Porque acá estaba armada toda la panacea para que él pudiera mentir. Digamos, fui injusticiado, me metieron en un pozo, me sacaron, me vendieron, acá me pusieron en una feria, me vendieron como una sandía, me compra el hombre, ahora está haciendo todo bien en la casa del hombre, está prosperando, y ahí viene la mujer del hombre, me prepara todo lo que me preparó, y yo salí, voy a mentir un poco. Me voy a dar el placer, tan común hoy, ¿no? Me voy a dar el placer de complacerme a mí misma o a mí mismo. Se ve mucho eso hoy, ¿no? Date el placer de complacerte a ti mismo. Porque antes de querer la felicidad ajena, vos tenés que querer tu felicidad. ¿Cuál de nosotros no queremos nuestra felicidad, hermano? ¿Quién de nosotros no queremos? No conozco a nadie que se despierte y diga, quiero vivir una vida triste. Vive una vida triste, pero no porque se despierta y dice, quiero vivir una vida triste. No, José no. José se mantuvo en la línea. ¿Por qué? Porque somos seres moralmente responsables. No podemos excusarnos en mi papá, mi mamá. ¿Por qué soy alcohólico? Porque mi papá era. No, esto influyó, por supuesto, no estoy negando que sí o que no, pero estoy hablando, tenés responsabilidad moral de elegir. Nosotros no elegimos la salvación, porque esta es una obra plena y perfecta de Dios en nosotros. No podemos decir, voy a ser salvo o no voy a ser salvo, esto no. Pero en el plan social, en el plan nuestro acá, tenemos, porque somos seres moralmente responsables y podemos elegir entre ser y no ser. La gente a veces nos quiere vender
trapo, esponja, bolsa para basura, todo. Pero en cada 50 metros tenés 1, 2 o 3. Pero no es solo que te quiere vender, sino que te quiere hacer responsable por su desgracia. E por isso entrava em los ônibus antes dizendo, eu poderia estar roubando, matando, assassinando, mas estou acá vendendo. E se você não me compra o produto, eu vou sair e fazer o mesmo. E vai ser um problema para ti. Você está excusando de que fuiste uma mala pessoa, tomaste malas decisões e agora está cosechando o fruto destas malas decisões, pero está transferindo isto para nós outros. O problema mío são ustedes. E ojo, que se não me compra o produto, eu vou volver a lo que era e aí te puedo encontrar em qualquer momento na caixa. Me passou em Montevideo que estive allá, um dia que fui a levar aí a Mary. Então, me quedei no auto todo o tempo. Quando saí, uns 3 destes que quedam, pitch mesmo. Estes são de los verdadeiros. Perdão a palavra, pitch mesmo. Porque estão assim para isso. E saí e já me vino. Estou todo o tempo no auto. E eu falei, graças. Com graças não como. E eu que tenho que ver com isso? Sou responsável de mantê-lo? ¿Por que não se hace cargo? Porque as moedas que dão, se compra uma cajita de vinho na esquina e estão com ela tomando. E eu sou responsável por esta decisão? Não. Pero qual é o problema? Não assume a responsabilidade. E al não assumir a responsabilidade, não cambia nunca. Vai quedar assim. Estou falando socialmente, não estou falando da intervenção de Deus que cambia a vida, se transforma completamente. Não estou falando disso. Socialmente. O culpado é o outro. E se o outro sigue sendo o culpado e não eu tampouco soluciono os problemas que eu tenho, por mais sérios ou menos sérios que sejam. Cerramos todo o parênteses que abrimos e agora volvemos acá. Cristo disse, não foi nem ele nem seus padres. Isto acá tem uma finalidade muito específica. É para que a obra, a soberania, a grandeza, a glória de Deus seja manifestada. Não querem necessariamente dizer assim que Deus lo hizo cego para que a glória de Deus em algum tempo se manifestara. Ele está dizendo, esta situação aqui não tem que ver exatamente com um pecado de seus padres ou de este Senhor. Isto acá é para que a glória de Deus seja manifestada. E nos dá uma lição muito importante também. Muito importante. Não há nada na faz da terra e sobre a vida humana em la qual Deus não pode ser glorificado. Quando falamos de Deus soberano, eterno e poderoso, estamos falando que este Deus pode ser glorificado em aquela situação mais complexa e menos esperável de la vida. E Deus disse, Cristo disse claramente, isto sucedeu para que a obra de Deus se hiciera evidente em sua vida. Señales. Juan está selecionando señales. E ele está falando acá. Aí entra o outro versículo 4, que é muito importante para nós. Mientras seja de dia, tenemos que llevar a cabo a obra del que me enviou. Viene la noche, quando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Guardemos este versículo que voy a volver a él para terminar. Vamos apenas seguir con el método. Entonces Cristo va a escupir, luego de decir eso, va a hacer un barro y le va a untar los ojos del hombre ciego. Lo va a mandar ¿a dónde? Al estanque de Siloé. El estanque, Siloé significa enviado. Entonces, algunos relacionan la actitud de Cristo de hacer barro y todo eso con su propia encarnación y diciendo, yo soy el enviado. No es el estanque de Siloé, sino que yo soy el enviado. Porque el autor hace cuestión de poner que Siloé significa enviado. Pero son conjeturas nomás. Nada más que eso. El tema es que el hombre va allá, en el estanque, se lava, limpia los ojos y empieza a ver. Desde entonces se va a desencadenar una serie más de conflictos a partir de esta señal de conflictos. Entonces la gente va a ver el hombre y va a decir, pero este no es aquel. Y unos dicen, sí, es aquel. Otros dicen, no, no es aquel. Se parece con aquel, pero no es aquel. Y entra en este juego. Entonces vamos a llamar al hombre. Y llama el hombre dice, no, yo soy aquel. Yo soy aquel. Distinto a, se dice que San Agustín un día iba caminando. San Agustín vivió una vida muy desprolija, ¿no? Muy desprolija de cualquier manera, pero se convirtió al Señor. Y se dice que un día iba caminando por la calle y una mujer lo llama por el nombre. Y él sigue.
Y lo llama por el nombre. Él sigue. Y ella dice, fulano, ¿no eres tú? Algo así, y él la contesta, mira, tú sigues siendo tú, pero yo ya no soy yo. Porque él estaba hablando, fui transformado por el poder de Dios y ya no soy más aquel que tú conociste. Soy otra nueva criatura. Soy una persona transformada. Como no fuiste transformada, tú sigues siendo tú, pero yo ya no soy yo. Yo ya no soy más aquel. Ahora, acá se da de que el hombre dice, sí, soy yo. No es una apariencia, soy yo. El que estaba allá, que nunca vi y que ahora fui sanado. Y ellos no creen. ¿Quién te sanó? Mira, el hombre que me sanó y se fue, yo no sé quién es. Así, porque es así como, ¿dónde está el hombre? Le pregunta, no lo sé, respondió. Y cuando pregunta quién es Jesús, porque no está la conciencia de Cristo, del ungido de Dios, sino que Jesús, el hombre que está, o el maestro que estaba por allí realizando algunas obras muy importantes. ¿Tá? Pero unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, el hombre tenía que decir, soy yo. Van a convocar a los padres, van a convocar al muchacho nuevamente y esto se va a desarrollar y vamos a ver en los domingos posteriores. ¿Tá? Pero por ahora vamos a ir terminando con el versículo 4 y 5. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Cristo está hablando así, mi ministerio terrenal está terminando. No falta mucho. Él ya sabía que era corto. ¿Tá? Entonces, mientras no termina, tenemos que realizar la obra de aquel que me envió. Y mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Él está hablando del achicamiento, él está hablando del tiempo que es corto, algo tan famoso entre nosotros, la vida pasa rápida. ¿Y cuando miramos foto? Miramos foto del retiro que hicimos hace poco en la Tuna, los chiquilines estaban todos así, con sus caritas que tienen siempre. Todos chiquitos, Ayana, Amanda, Manuela, todas unas cositas así. Ahora están ahí, mira. Amanda lo que es. ¿Qué hace el tiempo? El tiempo, el implacable, el que pasó, hay una música que dice eso. Siempre una huella triste, no quiero decir que sea triste, pero siempre una huella triste nos dejó. Chiquitos. Ahora nos pasó a todos. Pasó a todos. ¿Por qué? Porque es eso, nosotros decimos, el tiempo va y pasa como... Sí, el tiempo va y Cristo está hablando exactamente eso. Mientras sea día, es decir, mientras tengamos oportunidad, mientras no morimos, hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La obra de aquel que nos envió. Cristo está hablando directamente de su ministerio, de su trabajo y de él como Dios enviado por Dios, Padre. Y por eso está hablando, mientras yo esté, luz soy del mundo, pero no voy a estar siempre acá en esta materia, en un ministerio terrenal. Cristo sigue trabajando desde otra perspectiva ahora. Pero mientras sea día, trabajemos. Y ahí confronta directamente la pregunta de los fariseos, de los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos se concentraron en un problema teológico y se olvidaron del hombre. Tendencia nuestra a hacer vueltas y no ir a lo que verdaderamente interesa. A veces es tan sencillo ayudar, pero quedamos haciendo vueltas. Não vou ajudar porque fulano tampouco ajudou. Não vou fazer porque fulano tampouco não hizo. Estamos fazendo vueltas. Os discípulos não se concentram em um debate teológico. Senhor, habla-nos acá. Quem pecou? E Cristo está interessado em sanar o homem, em hacer uma señal mais para que eles creiam que Jesus é o Cristo. E eles estão interessados em saber quem pecou. Explica isto. Dejemos o homem aí, já desde nascença, nasceu assim, que siga assim até o fim de sua vida. Vamos entender essa questão teológica aqui, que é muito importante.
Ele um tempo mais, um tempo menos, como passa rápido todo mesmo, já viveu até a hora cego, que se queda um tempo mais cego. Vamos falar acá sério, Senhor. Vamos falar de teologia e como explicamos teologicamente o homem que nasceu cego. Então, se Cristo contesta, mira, mientras sea dia, vamos fazer o que temos que fazer. E não entrar em discussões ocas. Não estou falando que temas teológicos são huecos, mas estou falando que muitos vivem de alimentar-se de temas ocos teologicamente hablando. E passam horas e horas discutindo temas que não vão levar a nenhuma parte. E Cristo está dizendo, mientras sea dia, vamos fazer o que temos que fazer, porque vai chegar a noite. Mas a noite está chegando para todos nós outros, hermanos. A noite é a muerte acá. Para Cristo é sua muerte, pero principalmente o fim de seu ministério terrenal. Para nós outros a muerte está chegando para todos. É que temos esta dificuldade enorme com a muerte, como se não houvesse sido vencida por Cristo. Então, temos a dificuldade, pero está chegando para todos. Biologicamente e também com este secreto que é estar neste corpo débil, que qualquer coisa nos pode quitar a vida, pero está chegando para todos. Que é o que hacemos? E vamos viver fazendo volta e não encarar a coisa. Não, vamos fazer o que temos que fazer. Para não chegar ao final e dizer, podia haver amado mais, podia haver dito isso e aquilo, podia haver prendido menos ar-condicionado, porque assim não se cortaria. Questão básica, a noite, irmãos, está chegando. Não é essa, não? Isto foi combinado para que diera mais assim. A noite está chegando. Mira que já cambiou. Coisa está mais oscura, mas chegará o momento que oscurecerá tudo, todo. Terrenalmente oscurecerá todo. Acá todavia vem. Mas a noite está chegando, irmãos. Isto não é como medo, porque para os crentes esta noite, é decir, a morte, não pode ser uma coisa de medo. Porque não põe fim na obra que Cristo hizo em nós, de maneira que nós estaremos eternamente com Cristo. Mas já não vamos a poder realizar obras que realizamos mientras estamos vivos. As obras de los que estamos vivos só realizamos mientras vivimos. Hebreus 9:27 diz ao homem, ao ser humano está determinado a morir uma sola vez. Depois de isso vem o juízo, é decir, depois que muere, aí já não há como realizar nada mais. Não há como amar a mamá e a papá, não há como respeitar, não há como honrar, não há como trabalhar mais, trabalhar menos. Trabalhar menos. Nos vamos a dar conta que o acúmulo tão grande de trabalho não é necessário. Pero aí não vai dar tempo, está bem, vivimos mal. Vivimos mal. A noite está chegando. Pero todavia é dia. Mientras é dia, vamos fazer o que temos que fazer. Isso é o que Cristo nos está falando. Mientras é dia, vamos fazer o que temos que fazer. Vamos ir ao ponto, ao grano, como se diz. Acá não é uma disputa teológica, quem pecou, acá é dizer, Senhor, poder sanar o homem. Não há um pedido assim, Senhor, já viram água sendo transformada em vinho? Já viram a ressurreição, perdão, a ressurreição vai passar todavia. Já viram tantas coisas acontecerem acá? E a hora que podia, maestro, já que existe tantas coisas, este homem não pode volver a ver? Não, Senhor, quem pecou? Deixa assim, não passa nada. Pero quem pecou? Vamos, que capaz que podemos tirar pedra todavia, que dá o tempo. Se foram os papás, capaz que podemos juntar os papás e todavia hacerlos pagar por el pecado que está deixando o muchacho assim cego de nascimento. Cristo disse, não, vamos andar acá, mirar, isso é uma coisa bem asquerosa, mandou achar no estanque de Siloé, andar a lavate, e agora disse, mira, mientras é dia, vamos a trabalhar, porque a noite chega, e quando chega a noite, já não há nada mais que fazer. Mientras eu estou no mundo, luz del mundo, sou. Não estou para discutir temas que não levam a nenhuma parte. Estou para hacer o que vine a hacer por parte de mi Padre. Estamos para hacer o que temos que hacer por parte del Padre. Ser testigos, apuntar a Cristo, encarar as consequências de nossos errores,
porque tenemos la gracia de Cristo para capacitarnos para eso. Tenemos el favor de Cristo para capacitarnos para eso. Hacer cargo de nuestras responsabilidades morales, porque senão não salimos del ciclo, não salimos del lugar donde nos metemos e mientras el culpado sea el otro, não vamos a dejar este lugar. Pero todo isso tem que ser enquanto é dia, mientras é dia, porque a noite está chegando. A noite está chegando. Então, a palavra nos convoca a uma reflexão sempre. Uma reflexão. Devemos aprender a hacernos cargo de las consecuencias de nuestros errores. Devemos aprender a llevar estos errores a la presencia de nuestro Señor para ser aligerados. Devemos aprender a dejar de dar tantas excusas y asumir nuestras responsabilidades. Y debemos aprender y entender que estamos en la tierra para hacer la obra de aquel que nos envió. Porque Cristo dijo, tal como el Padre me envió, yo les envío a ustedes. Somos enviados de Cristo para ser testigos. No es para discusiones ocas, sin sentido, que no lleva a ninguna parte, sino para hacer aquello que Dios nos llamó para hacer. Así que la noche está llegando, pero todavía es día, hermanos. Si está vivo, es día. Si tiene 155 años, pero está vivo, es día. Día. Y desde cada etapa de nuestra vida tenemos cómo hacer algo. Ya no me están todas las fuerzas que tenía, pero tengo más sabiduría de la que tenía también. No tengo la sabiduría del que ya vivió tanto, pero tengo la fuerza que él no tiene. Vamos juntar eso. Pero todo eso mientras es día. Después, cuando llegue la noche, ya no da más. Imposible. Cuando llegue la noche, el polvo volverá a la tierra y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Voy a dejar así ya terminamos más. Tranquilos. Que el Señor nos capacite entonces, nos dé su gracia para poder asumir responsabilidades, para saber que tenemos un Dios grande y que la gracia del Señor nos ayuda a enfrentar las consecuencias de nuestros errores, siempre cuando vayamos al Señor, y para entender que todavía es día, pero que el día no dura para siempre, la noche llega, y está llegando para todos nosotros, todos nosotros. Mientras no llega, podemos trabajar, podemos hacer algo, y que este algo sea algo de la voluntad del Señor para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Ponemos parado. Y vamos a orar al Señor. Y pedir que el Señor nos ayude a reflexionar. ¿No? Somos una gente que reflexiona tan poco. Todos nosotros. No hay excepción. No hay uno mejor. Reflexionamos muy poco. Muy poco. Y el culpado soy yo, no es el otro. Para enfrentar mis problemas, el culpado soy yo, no es el otro. Así que vamos a orar. Señor, en esta mañana, en este domingo, reunidos aquí con mi iglesia tuya, nosotros reconocemos que Cristo es Señor, es Salvador. Reconocemos que todos pecaron y por el pecado están separados de la gloria del Señor. Reconocemos que el salario, la paga por el pecado es la muerte. Pero nosotros también reconocemos que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Reconocemos esta vida en nosotros por causa de la gracia tuya, oh Padre, que se derramó sobre nosotros. Por la fe en Cristo Jesús fuimos renovados, hechos nuevas criaturas para la gloria de tu nombre. Ahora tenemos el desafío de vivir acá mientras es día. Mientras, Señor, estamos vivos. Mientras no llegue la noche. Es decir, que mientras no muramos. Te pedimos, ayuda a cada uno de nosotros a hacer lo que tenemos que hacer. A vivir como tenemos que vivir. A buscar en tu palabra, Señor, la manera de agradarte a ti. De relacionarnos contigo, con el mundo y con nosotros mismos. Sin excusas,
sino que asumiendo, Señor, lo que tenemos que asumir para ser sanados y experimentar la bondad de tu voluntad para cada uno de nosotros, la perfección de tu voluntad para cada uno de nosotros. Deus, dejamos todo en tus manos, pidiendo que tú nos ayudes a reflexionar cada día, a reconocer nuestros errores, que no son pocos, y anclar nuestra esperanza en ti y buscar cambios en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos una semana bendecida. Te rogamos, oh Padre, que tu Espíritu Santo esté presente en nuestras vidas, que tu palabra esté presente en nuestras decisiones, que sepamos, oh Padre, arrepentirnos, ir a ti y ser renovados por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Sábado que viene, los jóvenes, adolescentes, van a estar ahí con la charla con Sasha sobre noviazgo. Hay un grupito ahí ya para participar. Algunos jóvenes que vendrán ahí de iglesias hermanas, iglesias primas, iglesias tías, pero que van a estar. Así que oremos por eso, para que sea un tiempo de bendición. Porque llegan los hermanos ahí de Brasil, llega el viernes. ¿Ah? Llega el viernes. Va a caer otra vez. Capaz si el control está ahí, estaría bueno. No está allá, ¿no? Que va los dos. Ah. Llegan el viernes. Entonces, oremos también por el tiempo de los hermanos acá con nosotros. ¿Tá? Es decir, Sasha es un pastor de multitudes. Pero Sasha no viene para eso. Quiero hacer hincapié en eso. Hasta este evento que vamos a hacer acá, de estar con los jóvenes, fue un evento planificado aquí, si hay 2, 3, 4, pero también si hay 200, 300, no hay problema, pero es un evento, es decir, no está viniendo para la promoción de un evento con él. Y nosotros tampoco estamos empeñados en eso, hasta porque ni sabemos, yo no sé hacer eso, evento para nadie, así, entonces, no. Viene para estar un tiempo con la familia de la iglesia, Marcelo, los hermanos, y con la iglesia acá. Por eso la cosa va más por abajo, digamos. Se está diciendo, la familia que por ahí quiere en la semana, porque como van a estar 10 días, quieren en la semana tener un tiempo juntos para poder hablar, conocerlos y ser conocidos por él. Eso es lo que estamos haciendo. Y el retiro donde van a estar con nosotros ahí. ¿Tá? Así que sigamos firmes, orando por ellos, por nosotros, que sea un tiempo de bendición. En esta calidad de relación, hermanos, encontrarnos uno a uno, bueno, no va a ser uno a uno porque ya vienen 3, pero encontrarnos así de manera personal y todo eso, ¿tá? Después, si el tema es escuchar ahí, prendemos el YouTube y está en YouTube, ahí por todo lado hay video. No es esa la finalidad en sí, ¿tá? El tiempo es otra cosa, de más calidad, digamos. ¿Está bien? Así que oren por eso. Sigamos firmes con el retiro, no el fin de semana que viene, sino el otro. Si Dios quiere, el viernes vamos para allá, hasta el domingo, sigamos firmes. Dificultad, comenten. Lleguen con Enrique, comenten para que sepamos cómo vamos, cómo no vamos. ¿Tá? Pero vamos ahí, que va a ser un tiempo también de bendición. Solo por el hecho de estar ahí 3 días, y se llueve mucho más, porque ahí no tenemos como ir lejos, tenemos que estar juntos, uno con el otro ahí. Y viro para allá, vuelvo a estar el hermano, y vuelvo acá, no hay vuelta, hay que hablar. El retiro pasado, ¿ustedes se acuerdan? Llovió. Y estuvimos todos en el salón y hablamos, no hay vuelta. Y si queremos evitar a alguien, es casi imposible, porque está ahí. Camino 2 metros, está ahí. 3 para allá, está ahí. No da. ¿Tá? Así que sigamos firmes con esta propuesta. ¿Tá? Que tengan todos una semana así muy bendecida mismo, que el Señor esté presente en nuestra semana, en nuestras vidas. El Señor está presente, que sepamos reconocer que el Señor está presente, aun si es una semana dura, pero que sepamos reconocer que el Señor está presente. ¿Tá? Bendiciones a todos. Si Dios quiere, nos estaremos viendo y comunicándonos. Amén.